Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Salmo 95 del 1 al 7 nos dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyas también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Hermanos, les recuerdo las actividades de esta semana. El martes, oración a las 6 de la mañana, dirigido por nuestra hermana Marlene. El miércoles a las 7 de la noche tenemos el discipulado titulado ¿Qué significa un verdadero discípulo de Cristo?, dirigido por el pastor Adolfo. El jueves a las 9 de la mañana tenemos el discipulado con el pastor Rubén, Encuentro de Vida. Les recuerdo que todas estas actividades se hacen a través de la plataforma de Zoom. El link se les enviará al WhatsApp de Misión Cristiana Colombiana. Bienvenidos nuevamente. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Buenos días, Iglesia Misión Cristiana Colombiana. Demos gracias al Señor por este privilegio que nos da de poder celebrar en comunidad, bendito Dios, y alabar al Dios de nuestra vida, al que nos da la razón de vivir cada día, Señor. Oh, sí, Padre amado. Gracias, bendito Dios, Señor, por el privilegio que nos das de elevar esta alabanza y adoración a ti, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Dios. Gracias, bendito Padre, porque nos diste tu unigénito, bendito Dios. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso su nombre es, el nombre de
bendito Dios, te damos gracias porque podemos venir hoy aquí delante de ti, aún muertos en nuestra alma, Dios. Pero tú con tu precioso Hijo nos resucitas a esa vida que ya nos diste en Espíritu, Señor. Gracias, Dios, porque más allá de nuestras limitaciones está tu amor por nosotros, Señor, sacándonos de nosotros mismos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, precioso Jesús. Bendito sea tu La nombre. muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste, majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderosos son nombres, poderosos son nombres, el nombre de Jesús mi Rey. Poderosos son nombres, incomparables, poderosos son nombres, no hay otro nombre, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderosos son nombres, poderosos son nombres, el nombre de Jesús mi Rey. Poderosos son nombres, incomparables, poderosos son nombres, no hay otro nombre. Poderosos son nombres, no hay otro nombre. Sí, Señor. Te damos gracias porque no importa cómo vinimos hoy delante de ti, tú nos aceptas como venimos, Dios. Rescatas nuestra vida, bendito Padre, y la pones en la tuya, Señor, y le das sentido hoy, en este momento, Señor. Gracias, Señor. Que todo cuanto hay en nosotros, bendito Dios, ese sea muy poco, Padre, sea fortalecido por ti y podamos alabarte como tú mereces, Señor. Gracias, Dios. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol de su nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti, alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy
y se acerque tu gloria. Mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sí, Señor, te damos gracias porque podemos alabar tu nombre, bendito Dios, Señor. Amada iglesia, tenga usted un feliz día, que el Señor continúe bendiciéndolos. Es un privilegio poder estar un día más, un domingo más, en casa por estos medios, por causas de este confinamiento, pero siempre sabiendo que nuestro Señor está atento a la administración de su pueblo y a escuchar también la adoración de sus hijos. En esta mañana nos proponemos continuar con ese estudio de la iglesia de Tesalónica, que para mí y creo que para la iglesia es fundamental. Cuanto más empezando este año con tanta prueba, con tanta dificultad, que sea su palabra ministrándonos y enseñándonos acerca de lo que realmente para el Señor es una iglesia y es una carta vital para poder manifestar el carácter de Dios. En su palabra la manifiesta. Déjeme hacer el bosquejo de lo que antes habíamos estudiado. En el segundo viaje el apóstol Pablo toma a Timoteo y toma a Silas para arrancar su segundo viaje misionero, y él pretende, saliendo de Antioquía, entrar a toda la región de Galacia, pero el Señor se lo impide, y se lo impide hablando a través de un hombre que se llama la visión del Macedonio, que le indica a Pablo que no entre a Galacia, sino que siga hacia la parte de Macedonia. Y es allí cuando él en primera instancia llega a Filipo, allí tiene gran oposición, termina en la cárcel, y finalmente cuando es puesto en libertad sigue su camino y va pasando por algunos lugares como Apolonia y llega a Tesalónica. Y cuando llega a Tesalónica, la palabra allí en Hechos 17 nos refiere que él estuvo por 3 días, de reposo, predicando en la sinagoga en donde estaban los judíos. Estos judíos, con el celo que caracterizaban el que no se predicara la palabra de Dios como Pablo lo hacía, predicando a Jesucristo y a Él en su muerte y resurrección, convenciendo a todo el auditorio de lo que el Señor estaba haciendo. Quedamos ahí. El apóstol Pablo tiene que salir de Tesalónica, llega a Berea. En Berea los judíos de Tesalónica también escuchan que en Berea él está predicando y se disponen también para ir allá a perseguirlo. Pablo entonces tiene que salir de Berea también de una manera abrupta y se encuentra llegando a Atenas. Pablo va solo. Cuando está en Atenas él está solo. Se ha quedado Silas, que es el Silvano del libro de los Hechos, y se queda Timoteo. Pero Pablo continúa saliendo de Atenas, no teniendo una gran aceptación por el mensaje allí en Atenas, llega a Corinto. Es el año 51, y es cuando Pablo, en ese corazón de pastor, envía esta carta a los tesalonicenses, quedando siempre con la inquietud de qué habría pasado con el mensaje que él había dado por espacio de 3 días de reposo, y por eso la carta y el testimonio es tan especial y tan importante. Entonces Pablo, año 51, escribe esta carta desde Corintio para los de tesalonicenses, y quiero que usted me acompañe a la primera carta de Tesalónica,
en el capítulo 1 y vamos a estar leyendo los 4 primeros versículos, si Dios así nos lo permite, y quiero que en esta serie que se llama Un modelo de iglesia para ser imitada, podamos hoy observar lo que el Señor nos quiere dar a conocer. Un subtítulo a manera de introducción de la carta: virtudes de una iglesia, las virtudes que manifestará la iglesia. Y por eso quiero decirles que es una carta muy especial, es la mejor iglesia descrita en el Nuevo Testamento y entre otras cosas es la primera carta que el apóstol Pablo escribe dentro de todos sus viajes misioneros. Es importante. Y es importante porque en el corazón de Dios está que las virtudes de esta iglesia puedan ser desarrolladas en esta preciosa iglesia que se llama Iglesia Misión Cristiana Colombiana. Oremos. Padre, muchas gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra en este día tan especial, amado Señor. Oramos para que sea la presencia, el poder y la autoridad de tu Espíritu, Señor, manifestada en cada una de las palabras que emitirán los labios de este tu siervo. Que seas tú, Señor, ministrando y enseñándonos acerca de esta iglesia que para ti es tan especial, porque está realmente plasmando lo que tú quieres, Señor, que sea tu iglesia en la tierra. Ayúdanos, Señor, con anhelo ferviente a desarrollar en nuestro corazón las virtudes que aquí se encuentran descritas, amado Señor, para que podamos también caminar en ellas y poder agradar tu corazón. Muchísimas gracias, Dios, que nuestros corazones estén atentos y dispuestos para escuchar tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 1 en adelante, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. 4 versículos preciosos que nos dan la introducción a esta carta y nos van a señalar las virtudes de esta iglesia que habían desarrollado. En primera instancia, y en 6 punticos determinados, podemos observar lo que el Señor quiere darnos a conocer en esta mañana de esta iglesia. Lo primero, el autor o los autores. Lo segundo, el saludo inicial. Tercero, la gratitud del corazón del apóstol Pablo que está manifestándolo en esta carta. Lo cuarto, la intercesión que el apóstol Pablo ha hecho de una manera continua, no solamente a esta iglesia, sino a las demás iglesias que vamos a encontrar. Lo quinto, el buen testimonio de estos creyentes. Y en sexto y último lugar, la razón por la que Pablo da gracias a Dios. 6 punticos que creo que podrán estar ministrando en nuestro corazón y darnos una amplitud mucha más especial de lo que Dios quiere de su iglesia. El autor, es muy sencillo de estar corroborándolo. Primero, por el acto histórico que nos encontramos allí en el capítulo número 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y segundo, porque empieza diciendo que Pablo, Silvano y Timoteo son los que están escribiendo esta carta. Creo yo que fue el apóstol Pablo, pero como Timoteo y Silvano, que es el mismo Silas del libro de los Hechos, están con él como un equipo ministerial, él les da también como la virtud de haber estado presente en todo este mover del Espíritu Santo a lo largo de toda esa Macedonia, en donde ellos vieron la gloria de Dios, cómo se manifestaba el Evangelio, cambiando el corazón de todos aquellos que recibían la palabra de Dios. Entonces dice que era Pablo, y ustedes conocen perfectamente quién fue Pablo. De hecho, fue un gran misionero, el mejor de los misioneros que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, y no sé si hasta el momento de este punto de la historia. Fue un hombre que como teólogo definitivamente nos dejó una riqueza impresionante de todo el legado,
Más del 68% del Nuevo Testamento fue escrito a través de su pluma. Obviamente la inspiración del Espíritu Santo, pero tuvo un corazón en Pablo que realmente fue dispuesto para tal obra. Pablo no solamente fue un gran misionero, fue un gran teólogo, para mí fue el más grande de los apóstoles que encontramos en la reseña histórica, y permítanme decirles algo, también me manifiesta a lo largo de este pasaje ese corazón de pastor tan especial, tan hermoso, que nos desafía, amados pastores, a realmente tener un mínimo sentido de ese amor, de esa pertenencia y de esa gratitud por las almas que él había realmente dejado a lo largo de sus viajes para estar recordándolo siempre como lo hace. Silvano es un hombre que Silas salen de Antioquía y allí se separan el apóstol Pablo de Bernabé por alguna pequeña diferencia que hubo con respecto al sobrino de Bernabé, que se llama Juan Marcos. Pablo no quiere ir más con Juan Marcos porque en el primer viaje los dejó abandonados, y Bernabé quiere que le demos otra oportunidad a Marcos porque de alguna manera es pariente, es su sobrino. Pablo dice, no, yo con ese chico no arranco. Y entonces toma a Silas y más adelante se encuentran con Timoteo. Y Timoteo también se encuentra aquí, es un jovencito. Dice la palabra que es la abuela judía, su mamita judía, y ellas fueron las que instruyeron a Timoteo en la palabra de Dios, de tal manera que aquí forman un precioso trío de hombres que definitivamente van a ganar almas para el Señor Jesucristo y se disponen a la obra misionera a la cual el Señor los ha llamado. Son ellos los que están escribiendo esta carta y dando testimonio de las cosas que el Señor viene haciendo a través de la bendita palabra de Dios. Y la carta está dirigida a la iglesia de los tesalonicenses. Mira que ya está hablando de una congregación, una iglesia. Y me sorprende de una manera muy especial que esta iglesia fue formada en solamente 3 días de reposo estando en la sinagoga el apóstol Pablo predicando. Hubo una gran disposición del corazón. Acuérdense que fueron muchos los griegos y muchas las mujeres nobles que recibieron la palabra y se convirtieron al Señor Jesucristo. Esto es importante verlo porque necesitamos resaltar la importancia, la prioridad, la vitalidad de lo que significa la palabra de Dios cuando predicamos a Cristo y a este crucificado. Una iglesia que ya está siendo formada en pleno desarrollo, y como es su costumbre, el apóstol Pablo les está enseñando que esa iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, notan que dice en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, el sentido de pertenencia, dándole identidad. La iglesia es del Señor Jesucristo, la iglesia es de Dios Padre porque fueron alcanzadas por su divina y preciosa voluntad. Y dice la palabra del Señor, a manera de segundo punto, observemos que Él fue el autor. El segundo punto de nuestro estudio nos habla acerca de su saludo inicial. Ahí dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era muy habitual que los saludos del apóstol Pablo en todas sus cartas estén deseando la gracia y la paz a todos los fieles de las iglesias en donde él ha venido compartiendo, predicando y plantando aquellas iglesias. La gracia habla de ese regalo, de ese don dado por Dios inmerecido que es en la persona del Señor Jesucristo, su manifestación para la humanidad, esa gracia y esa paz. La paz que nosotros de pronto consideramos aquí en el latín no tiene el mismo significado de esa paz que se dan entre los judíos a través del hebreo. En el hebreo esa paz que significa shalom, habla de una prosperidad en todo sentido. O sea que la gracia manifestada en el Señor Jesucristo y la prosperidad en todo sentido es lo que sea en el corazón como saludo del apóstol Pablo para todas sus iglesias.
Y dice, la paz y la gracia sean sean a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ese Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo me da a conocer la misma condición de que el Señor Jesucristo es Dios, porque Jesucristo es Dios. Ahora, después de ese saludo inicial que es muy característico en todas las cartas del apóstol Pablo, vemos un tercer punto que es la gratitud del corazón de Pablo por la iglesia. Esa gratitud que mostraba siempre el apóstol Pablo. Mire el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. La gratitud del apóstol Pablo, siempre expresó gratitud en cada una de las iglesias con que tuvo relación, siempre. Y de hecho él estaba diciéndonos en esta misma carta, allí en el capítulo número 5 y en el versículo número 18, que debemos de estar siempre dando gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, ser agradecidos. Y ser agradecidos es algo muy especial, significa que yo estoy dándole una valoración y una estima de un bien recibido. Mire que el apóstol Pablo da gracias siempre a Dios por la iglesia que le pertenece a él, porque él fue el que la ganó, él fue el que la conquistó. Cuando le estoy dando gracias a Dios, me estoy quitando yo para darle el honor, la gloria y la alabanza a nuestro precioso Dios. De él es la iglesia. Él no se estaba adjudicando absolutamente nada de lo que el Señor estaba manifestando a través de este vaso que se llamaba Pablo. Entonces Pablo está siempre dando gracias, y esto debería a nosotros conmovernos, amados hermanos, y nosotros cuando nos venimos a congregar le estamos dando gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos que tenemos a la diestra, a la siniestra, en nuestra parte de atrás, al frente. Si todos los que estamos aquí somos dignos de tener ese corazón de gratitud, porque finalmente todos fuimos ganados a precio de sangre y le pertenecemos a Dios. Mire que el apóstol Pablo hace esta expresión de gratitud en cada una de las cartas que escribe. Acompáñenme en la primera de Corintios 1:4, mis amados hermanos, para darle simplemente una pequeña ilustración de que un corazón agradecido es un corazón que reconoce el regalo tan especial, tan maravilloso, que no merecíamos de parte de Dios para nuestra vida y todos aquellos que pertenecemos a la familia de Dios. Mire lo que dice primera a los Corintios capítulo 1 y versículo 4. Gracias doy a Dios, a mi Dios, siempre por vosotros. Qué corazón el de Pablo, y vemos realmente ese corazón de pastor, ese corazón que reconoce la dádiva y el valor que con alta estima está considerando recibido de parte del Señor Jesucristo para tener una palabra de gratitud a su iglesia. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Oiga, el apóstol Pablo está reconociendo, fue por la gracia de Dios. El apóstol Pablo siempre tuvo esa gratitud. Hay una carta en donde él no expresa la gratitud, que es el libro de Gálatas. La carta que el apóstol Pablo le envía a la iglesia en Galacia. No hay una gratitud para con ellos. Y yo me quedé pensando y dije, lo que pasa es que los hermanos en Galacia recibieron mucha palabra, pero el apóstol Pablo se dio cuenta que habían también permitido que se permeara el judaísmo y que entrara la ley a ser parte de la iglesia, y por eso el apóstol Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿van a terminar en la carne? Pero la gratitud debe ser algo inherente al carácter de un verdadero hijo de Dios. Es la voluntad del Padre que estemos agradecidos en todo. En Efesios, mira que esta carta es tan especial, el apóstol Pablo reseña algo muy lindo en la gratitud que tiene para con Dios acerca de esta iglesia, que la ama mucho, que le escribió también con lágrimas, sabiendo que no habría de volver a ver a los fieles, en donde estuvo por 3 largos años predicándole la palabra. En Efesios, en el capítulo número, ya les digo, mis amados hermanos, capítulo número 1, en el versículo número 15,
El apóstol Pablo escribe de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo estaba escuchando que la iglesia en Éfeso venía creciendo en ese amor entre los fieles, en ese amor que debe ser el amor fraternal que debe haber entre los hijos de Dios, y de la fe en el Señor Jesucristo. Y dice la palabra en el verso 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo era un hombre con un corazón de gratitud. Y eso es lo que debemos de reseñar acerca de este precioso varón que nos está enseñando cómo debe ser el carácter de un verdadero siervo de Dios. ¿Das gracias por aquellos que hacen parte de Misión Cristiana Colombiana, amado hermano? Nótese que todos fuimos añadidos al cuerpo de Cristo y debemos de tener gratitud por eso que hizo el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor con respecto a esa gratitud en Filipenses capítulo 1. Dando unos pequeños ejemplos acerca de la gratitud inherente al carácter de Pablo para cada una de sus cartas. En Filipenses capítulo 1, versículo número 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y quiero decirle, amado hermano, que siempre que nos acordamos de alguien deberíamos dar gracias al Señor. Ponerlo delante de su altar, de su presencia, y dar gracias por la obra que en la justificación, por su sangre derramada, deberíamos de colocar delante de su trono. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ese rogar con gozo es inherente a la obra, al fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por vuestra comunión en el Evangelio. Perdón, algo que realmente nos une a nosotros es el Evangelio. Podremos tener diferente manera de pensar en muchos asuntos políticos, económicos, sociales, culturales, lo que usted quiera, deportivos. No falta el que es hincha de Millonarios y el que es hincha de Santa Fe. Pero en medio de esa diversidad, siempre la unidad que hay en el pueblo del Señor es por causa del Evangelio. Entonces Pablo está dando una gratitud por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Oiga, la gratitud del apóstol Pablo siempre la manifestó. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo también nos enseña que debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El corazón de un siervo debe ser un corazón de gratitud. Y Pablo daba gracias al Dios Todopoderoso por la iglesia, por los santos. Y deberíamos de tener nosotros ese sentido de gratitud por la iglesia que fue ganada a precio de sangre, hermano. Cuarto, la intercesión continua de Pablo por la iglesia y las demás iglesias. Y observamos que el apóstol Pablo no solamente da gracias, sino que dice, orando, aquí en el capítulo número 1, versículo número 2, finalizando, dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Era un hombre de intercesión. Cuando dice el apóstol Pablo, cada que me acuerdo de ustedes, oro por ustedes y doy gracias por ustedes, yo creo que Pablo se la pasaba en una continua oración sin cesar, ¿sabe una cosa? Metido en el Señor, orando y clamando por la edificación de la iglesia. En algunos apartes dice que él sentía aún dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en cada uno de los creyentes. En esos largos viajes y travesías que no eran de días, eran de meses, yo creo que tenía en sus momentos difíciles el tiempo suficiente para estar clamando por cada una de las iglesias, de la condición espiritual en la que se encontraban, en la que las dejó. Era un hombre de oración, un hombre de intercesión, era un hombre que realmente estaba guerreando en el espíritu la bendición para la iglesia ganada por el Señor Jesucristo.
Esa intercesión continua del apóstol Pablo nos está enseñando que realmente debemos de estar orando sin cesar. Y debemos de estar clamándole al Señor como nos enseñó el Señor Jesucristo allí en el capítulo número 18 del Evangelio según San Lucas, diciendo que nos es necesario estar orando sin desmayar. Ahora, hay modelos en la oración en la que el Señor nos está enseñando cómo debemos estar orando. Estar orando significa que debemos de estar intercediendo. Y miren unas oraciones tan especiales que el Señor nos va a enseñar. Efesios capítulo número 3, mira que era un hombre de oración. En el capítulo 3 de Efesios, en el versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga este hombre, de rodillas ante el Padre, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El clamor del apóstol, la intercesión del apóstol es que los fieles de la iglesia seamos definitivamente fortalecidos con la riqueza de su gloria en nuestro ser interior. Y dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hermano, eran oraciones que este hombre aún de rodillas estaba haciendo, intercediendo por la sanidad espiritual de la iglesia del Señor. Dice en el versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Oramos así, mi amado hermano? Mire que las intercesiones del apóstol Pablo no eran para alguien de manera individual, sino colectiva, para la iglesia, conociendo la necesidad de cada una de las congregaciones y elevándolas al Padre para que derramara de su espíritu y atendiera su clamor. El apóstol Pablo en esta misma carta, en el capítulo número 1, dice algo glorioso. De hecho, siempre lo hemos manifestado a través de la apertura de una enseñanza como estas, para que sea el Señor manifestándose y derramando espíritu de sabiduría sobre la congregación. En el capítulo 1, el apóstol Pablo escribe en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y cuáles eran las oraciones que hacía el apóstol Pablo con la gratitud? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué tal, mis amados hermanos, que tuviéramos este poder de intercesión, esta oración con entrega genuina a favor de la iglesia que pudiéramos hacer nosotros? ¿Te imaginas el impacto y el crecimiento que el Señor estaría dando a la iglesia? Son oraciones que son del apóstol, son de un corazón de un pastor, son el corazón de un hombre que ama a la iglesia, que ama al Señor Jesucristo y que ama su bendita obra, porque la ve revelada en cada uno de los fieles que han sido ganados para ser parte del cuerpo de Cristo. Dice el Señor, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Mire esa oración tan profunda, tan hermosa, y dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¡Qué palabra! ¡Qué oración! ¡Qué intercesión! El apóstol Pablo realmente estaba intercediendo continuamente por la iglesia. Cuando él allí en 2 de Corintios capítulo 11 nos nombra todos los episodios por los cuales pasó, los sufrimientos por causa de su apostolado, dice que a pesar de las cadenas, a pesar del hambre, a pesar de las prisiones, a pesar de los peligros, de los de afuera, de los de adentro, de todo ello, lo que mayor se agolpaba en su corazón era la preocupación por la iglesia del Señor. Era lo que más preocupaba al corazón del apóstol Pablo, y por eso las intercesiones, cuando hay dolor por el cuerpo de Cristo, deben ser con lágrimas y deben ser de rodillas delante de su trono.
Qué ejemplo el de este varón. Qué ejemplo el de este apóstol, qué ejemplo el de este hombre que nos está dando solamente en la apertura algo digno de imitar, porque definitivamente ahí es en donde está la conquista de todas aquellas cosas que Dios le quiere dar a su iglesia. Amén. Quinto, el buen testimonio de estos creyentes. En ese versículo 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 3, parte 2, dice la palabra del Señor, de la obra de vuestra fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que el apóstol Pablo me está diciendo aquí algo muy especial? Que su corazón fue motivado a ser agradecido con Dios porque él se estaba dando cuenta que en la iglesia de Tesalónica estaban desarrollando obras de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. 3 cosas muy especiales que son los pilares que definitivamente deben tener el buen testimonio todo cristiano que abraza la fe en el Señor Jesucristo: fe, esperanza y amor. Fe, amor y esperanza. Son 3 cosas que usted en todas las cartas del apóstol Pablo va a encontrar desarrollándolas, hermano. Es como si nos dijera, si usted realmente ha nacido de nuevo, estas virtudes deben de estar inherentes dentro de su vida, deben de estar manifestándose dentro de su caminar con el Señor. Por eso es que yo digo que esta iglesia abrazó en 3 sábados, en 3 días de reposo, la palabra de una manera tan profunda que yo digo, wow, Señor, eso fue obra del Espíritu Santo. No hay otra manera de manifestar semejante gloria, porque ellos la abrazaron de tal manera que se convirtieron de inmediato de los ídolos. Y aquí me está diciendo que ellos tenían obras de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Esas obras de fe, ese trabajo de amor y esa constancia en la esperanza fueron dadas por la palabra de Dios, que fue predicada con poder, con la autoridad del Espíritu Santo y con el denuedo que caracterizaba al apóstol Pablo, porque él nunca se salió del mensaje. Él siempre estuvo cristocéntrico, manifestando el poder del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y manifestando que nuestra victoria se encontraba justamente en su muerte y en su resurrección. Estas obras de fe, en primera instancia, me habla que son obras que son el resultado de una vida de fe verdadera. Es la vida de una fe verdadera. Esas son cualidades que deberíamos de estar mostrando. Veía por aquí una definición de lo que son esas obras de fe. El carácter de cristiano, el cumplimiento de los deberes ministeriales se dan como resultado de esta virtud. Y me está hablando el apóstol de esas obras de fe como la respuesta del alma a la palabra de Dios, una obra de fe. Tuvimos fe para recibir al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es una fe que fue dada por Dios. En el momento que encontramos la salvación que el Señor nos encontró a nosotros, esa es la fe salvífica. Pero hay una fe que es la que nos mantiene permanentemente a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Esa es la fe de la que está hablando el apóstol Pablo, sus obras de fe, que es la respuesta del alma a la palabra de Dios. Es una definición muy bonita y muy sencilla. Acuérdense, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo le predica a la iglesia en Corinto y le dice que nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6, si usted me acompaña, Juan capítulo número 6, en el versículo número 28 y 29, conocemos todos aquel episodio de la multiplicación de los panes y los peces, y en el versículo número 28 y 29 le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Oiga esa pregunta que le están haciendo al Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Y la respuesta del Señor Jesucristo es concluyente. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La respuesta del alma a la palabra de Dios es lo que debemos de llamar fe, porque nosotros vivimos por la fe, por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes, amados hermanos, el episodio de la pesca milagrosa? Pedro, toda una noche trabajando para poder conseguir alguna pesca, y realmente fue tan infructuoso el trabajo que cuando amaneció, él ya estaba levantando las redes y yéndose para la casa, pero allí encontró al maestro, y el maestro le dice de una manera clara: boga mar adentro. Señor, pero he trabajado toda la noche. Pero escuche lo que es cuando el alma es permeada por la palabra de Dios y se obedece. Pedro dijo: mas en tu palabra echaré la red. Eso es fe. Esas son obras de fe. Caminar por fe en las verdades que están reveladas en la palabra de Dios. ¿Y sabe qué estaba haciendo la iglesia de Tesalónica? Desarrollando esa fe, las obras de fe. ¡Qué hermoso! Qué lindo lo que estaba haciendo la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, en la vida de los creyentes que se encontraban allí en Tesalónica. Otra de las características que me está diciendo, el trabajo de amor. Ese trabajo de amor. Cuando las cosas se hacen simplemente como trabajo, no dejarán de ser aquel sudor que dirá la palabra del Señor en Génesis: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero cuando el trabajo es por amor, así sea difícil, así sea continuo, así sea desgastante, así sea estresante, cuando se hace con amor, es un deleite poderlo realizar. Alguien me contaba una analogía de una niña que iba cargando un pequeño, no tan pequeño, y se veía muy pesado, y era una niña, y alguien le dijo a la niña: oye, ¿no te pesa ese niño que ya está grandecito? Y ella le dijo: no, él es mi hermanito. Cuando las cosas se hacen con amor, dejan de ser trabajo para hacer realmente lo que Dios quiere, con amor. El amor para trabajar en la obra del Señor es la sustancia suficiente para darle desarrollo a la iglesia de Cristo. Esas obras, ustedes conocen perfectamente el contexto de Primera a los Corintios, capítulo número 13, que nos habla acerca del amor. Que podríamos tener todos los talentos, podríamos tener todos los dones, pero si los estamos utilizando sin el amor, definitivamente somos como címbalo que retiñe, no sirve de nada. Ese es el amor que una vez también manifestó por su trabajo Moody, el gran predicador. Este gran hombre usado por Dios llegó una vez a su casa agotado. Se le notaba el cansancio de todo su trabajo, estresado, y entonces la familia le dijo: oye, tienes tú que cancelar todas las demás reuniones que tienes, estás muy cansado, te ves muy cansado. Y Moody respondió: yo estoy cansado en el trabajo, pero no estoy cansado del trabajo. Que nunca nos cansemos del trabajo para la gloria del Señor, porque es un deleite ver cuando el Señor está trabajando en un hombre y en una mujer que se dispusieron para la obra de Dios. Ese trabajo de amor. Tanto la fe, mi amado hermano, como el mismo amor pueden ser fingidos, y será tema de otro capítulo que el Señor nos permita poder estar observando. Pero la fe no fingida, dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 1:5, y en 2 de Timoteo 1:5 también le dice la fe no fingida. Romanos capítulo 12 versículo número 9 dice que también el amor no debe ser fingido. El amor debe ser auténtico, genuino. Es el amor que proviene del Padre y que fue derramado en nuestros corazones cuando recibimos a Cristo como Señor y como Salvador. Es lo único que realmente nos va a habilitar el Espíritu Santo en nosotros para poder desarrollar el trabajo de Dios con amor, con el amor sincero. Y lo tercero, como una característica muy especial también que estaba mostrando esta linda iglesia: obras de fe, trabajo de amor,
Y dice la palabra terminando, constancia en la esperanza. Escúchenme en esto, preciosos. Y es muy propicio para el momento que estamos viviendo. A un cristiano no le luce la queja, no le luce la angustia y no le luce ninguna desilusión en medio de las dificultades y de la tribulación que estamos pasando. De hecho, estamos mostrando algo diferente al común de las personas, manifestando que Dios tiene todo bajo control y mostrando siempre en medio de la tribulación el gozo que proviene del Espíritu que nos fue dado. No luce para un cristiano que esté en medio de las dificultades quejándose, angustiándose y hasta maldiciendo por las circunstancias que está viviendo. No luce. Mire lo que dice 2 de Corintios 5. En 2 de Corintios, en el capítulo número 5, el apóstol Pablo le está diciendo justamente a los corintios, en medio de las dificultades de todo índole que estaba mostrando esa iglesia, del versículo número 3 le está diciendo: Segunda de Corintios 5, a ver, se me perdió. Sí, es Segunda de Corintios 5 del 3 al 10. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque andamos por fe y no por vista. En medio de las dificultades, el precioso Señor nos da a conocer que podemos estar exhibiendo su carácter de humildad, de mansedumbre, y que podamos estar soportando las tribulaciones. Ese trabajo de amor, esas obras de fe y esa constancia en la esperanza en los que realmente marcan la diferencia en medio de las angustias que su preciosa iglesia podría estar viviendo. Somos diferentes, amado hermano. Esta iglesia lo estaba exhibiendo. Esta iglesia estaba mostrando realmente que nuestra constancia en la esperanza, que quiere decir firmeza en la esperanza, y no es una esperanza que se puede estar diluyendo en el tiempo, sino una virtud ganada por el Señor Jesucristo en la cruz. La esperanza de la vida eterna que Él conquistó para ti y para mí es absolutamente segura. Nada ni nadie nos la podrá quitar ni nos la podrá robar, mi precioso hermano en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no debemos de darle a nadie lugar para que puedan vituperar el ministerio del Señor Jesucristo. No damos lugar a nadie para que digan: pero no es que usted es cristiano, no es que su confianza está puesta en Dios, porque no se exhibe el carácter de Cristo en medio de la prueba, viendo a un cristiano derrotado y, perdóneme, llorando continuamente. Son tres características que el apóstol Pablo exhibe de esta iglesia: obras de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza, que es lo que hace que de su corazón brote gratitud ante el altar del Señor, porque definitivamente él quedó asombrado, perdónenme la expresión, descrestado con la actitud que la iglesia en Tesalónica tuvo cuando estuvo simplemente por 3 sábados, por 3 días de reposo, compartiendo la palabra del Señor y el mensaje del Cristo resucitado. Qué hermoso, ¿no? Y como sexto y último punto, el apóstol Pablo nos quiere decir que la razón por la que Pablo da gracias a Dios está en el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, y es lo que el apóstol Pablo está determinando.
el éxtasis que Pablo está mostrando es saber que este grupo de hombres y de mujeres que hacen parte ya de la iglesia de Tesalónica representan a las personas que Dios ha elegido. Fuimos escogidos por Dios. Todos los que pertenecemos a la Iglesia Misión Cristiana Colombiana fuimos escogidos por Dios, seleccionados por Dios, y por eso el apóstol Pablo está diciendo: wow, Señor, gracias por lo que me estás permitiendo observar, gracias por lo que me permites ver, gracias porque el poder del Evangelio tiene un significado tan importante que es capaz y suficiente de transformar cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Ese es el mensaje del Evangelio, es transcultural, alcanza a cualquier lugar, en cualquier sitio, cualquier persona, cuando hay un corazón dispuesto y cuando hay, por la disposición del corazón al mensaje, los frutos que estamos viendo en esta iglesia. Por eso, hermanos en Cristo y hermosa iglesia del Señor Jesucristo, qué bueno poder estar abrazando y cultivando estas virtudes importantes, necesarias, que para un cristiano deberían ser realmente el desafío para que su vida sea la manifestación de Dios, sea la exhibición de ese amor de Dios para el mundo que quiere conocerlo en estos momentos de tanta dificultad. Amén. Recapitulemos para finalizar. En estos 4 hermosos versículos, el Señor nos ha enseñado quién es el autor o los autores de esta carta. Nos ha enseñado que en el saludo inicial la gracia y la paz del Señor Jesucristo deben ser un deseo manifiesto de cada uno de los fieles y creyentes para todos sus consiervos. Dice la palabra del Señor también que nos enseña acerca de la gratitud del corazón de Pablo. La gratitud debe ser algo inherente al carácter del verdadero creyente, hermano, considerando el beneficio que hemos obtenido sin haberlo merecido. Lo cuarto, la intercesión continua por la iglesia y las demás iglesias. Este es un tiempo en donde el Señor nos está llamando a meternos en su presencia para guerrear, para interceder, para orar y para clamar con lágrimas y con ruegos si es necesario, para que salgamos de todo este asunto y salgamos en victoria y veamos a la iglesia llena de aquellas almas que en medio de la pandemia fueron añadidas para la salvación. ¿Cuánto tiempo oras, mi hermano? Lo quinto, el buen testimonio de estos creyentes. ¡Wow! Obras de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Déjenme decirles, Cristo viene pronto. Soportemos todas las pruebas y las dificultades. Finalmente, como decía el apóstol Pablo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y vamos para el cielo, no lo hagamos llorando. Y por último, la razón por la que Pablo da gracias a Dios es porque él reconoce que todos estos hermanos amados de Dios han sido elegidos por el Señor para la salvación. Un preámbulo a todo lo que en el estudio de esta hermosa iglesia el Señor nos está dando a conocer, que podamos abrazar cada uno de estos elementos, estas virtudes inherentes a lo que es un hijo de Dios, y podamos caminar en ellas como testimonio y legado de que los que seguirán viendo nuestra actitud y nuestro testimonio tienen un camino bien señalado para seguir agradando al Señor. Amén. Oremos. Señor y Padre, muchas gracias por este testimonio tan especial, tan hermoso, Señor, de esta tu iglesia. Gracias, Dios, por lo que nos permites estar observando en esta congregación tan hermosa. No fue mucho el trabajo evangelístico que se hizo, pero fue inmenso el fruto que dio, porque toda esa región, amado Padre de Macedonia, conoció a través de la iglesia de Tesalónica, que era la capital de toda esta región, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gracias porque estos hombres y mujeres de Tesalónica que estaban entregados a la idolatría encontraron en el mensaje el verdadero sentido, el verdadero propósito y el verdadero camino hacia la salvación, mi Señor. Muchas gracias, Dios,
Que hoy tu iglesia sea investida de esas obras de fe, de ese trabajo de amor y esa constancia en la esperanza para poder salir de este tiempo y ir a conquistar las almas que tienes ya dispuestas para la salvación. Señor, a través de este tiempo manifiesta tu gloria en cada uno de los hogares que aquí están representados, mi Señor, llevando sanidad, trayendo, Señor, la provisión, llevando, Señor, también ese testimonio de tu amor para que sean restauradas las relaciones interpersonales, intrafamiliares, amado Señor. Haznos por tu precioso Espíritu vasos útiles, Señor, para poder ser testimonio y ser reconciliadores con el Padre en estos tiempos tan difíciles en donde muchos están suplicando de tu favor, mi Señor. Muchas gracias por esta iglesia y te pedimos, amado Dios, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, sobre todo abriendo nuestro corazón y anhelando esas virtudes tan especiales aquí desarrolladas, obras de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria y el honor por los siglos de los siglos, mi Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, preciosos. Dios les guarde y que el Señor nos siga prosperando en todos nuestros caminos. Amén.